hermosa tarde. Así que te invito conmigo, que abra tu Biblia conmigo en el libro de Mateo, Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Mateo 14, del 22 al 33. La palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Inmediatamente Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla. Mientras él despedía a la multitud, después de despedirlo, subió a la ladera de una montaña para orar. Más tarde, esa noche, él estaba allí solo y la barca ya estaba a una distancia considerable de la tierra, azotada por las olas porque el viento era contrario. Poco antes del amanecer, Jesús salió hacia ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el lago, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y gritaron de miedo. Pero Jesús inmediatamente le dijo: ánimo, soy yo, no tenga miedo. Señor, si eres, respondió Pedro, dime que vayas a ti sobre las aguas. Ven, y dijo Jesús. Entonces Pedro bajó de la barca, caminó sobre la agua y se acercó a Jesús. Pero cuando vio el viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús extendió su mano y lo agarró. Tú de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca, el viento ainamó. Entonces los que estaban en la barca la adoraron diciendo: verdaderamente eres tú el Hijo de Dios. Es una bendición reunirnos aquí hoy para sumergirnos en la palabra de Dios y descubrir las verdades más profundas que Él tiene para nosotros. Mientras nos instalamos en este tiempo de adoración y reflexión, quiero presentar una pregunta a que invita a la reflexión y que marca nuestra exploración de hoy. ¿En qué se basa su barco? Esta pregunta no es solo una consulta casual, va al corazón de nuestra fe, nuestro miedo y nuestra confianza en Dios. Nos invita a considerar la base misma sobre la que construimos nuestras vidas. Nuestra lectura de la escritura de hoy nos lleva a una historia familiar, pero profundamente rica en el Evangelio de Mateo. Imagínense la escena. Jesús caminando sobre las aguas turbulentas del mar de Galilea, pero saliendo valientemente de la barca para encontrarse con él y el resto de los discípulos. Observando con una mezcla de asombro, miedo y duda, esta narrativa no es solo un relato histórico, es un espejo que refleja nuestras propias vidas espirituales, nuestros momentos de valentía, nuestros pasos valientes y nuestros encuentros con la gracia divina, que es Jesucristo. El barco de esta historia presenta más que un simple barco físico, navegando en un mar tormentoso. Simboliza los diversos aspectos de nuestras vidas, donde buscamos seguridad, donde buscamos estabilidad y santuario. Esto representa nuestra fe, cómo nos sostiene a través de la experiencia impredecible y a menudo tormentosas de la vida. El barco también significa nuestra confianza colectiva e individual en Jesús, especialmente cuando enfrentamos desafíos que ponen a prueba el núcleo mismo de nuestra creencia. A medida que profundicemos en este pasaje, quiero que reflexionemos sobre varias preguntas fundamentales. ¿Qué ancla nuestra sensación de seguridad? ¿O cómo responderemos cuando las tormentas de la vida amenazas con abrumarnos? ¿Somos capaces de dar pasos de fe como Pedro o nos encontramos atrapados por el miedo como los demás discípulos? A través de esta exploración examinaremos los cimientos de nuestros barcos, las estructuras metafóricas de nuestras vidas y cómo resiste la presión. Esta historia no trata simplemente del acto físico de caminar sobre agua,
Es una lección profunda sobre la fe, la confianza y la gracia siempre presente de Jesucristo. Nos desafía a evaluar dónde depositamos nuestra confianza y reafirma nuestro compromiso con Jesús, quien es la fuente de nuestra fuerza y estabilidad. Entonces, abramos nuestros corazones y mente a las lecciones que este pasaje tiene para ofrecer. Emprenderemos juntos este viaje buscando comprender y fortalecer el fundamento de nuestra fe en Cristo, quien nos llama a salir de la seguridad de la barca y a la aventura de caminar con Él sobre aguas vivas. Profundicémonos en esta poderosa escritura y descubramos en qué se basa realmente nuestro barco. Así que descubramos en qué se basa nuestras barcas de la vida. Y como punto número 1, le quiero hablar sobre los cimientos de su barco. Y eso se puede basar en la fe o en el miedo. Uno de los dos. Profundicémonos en los cimientos de nuestro barco. ¿Está construido la fe o el miedo? ¿Tu barca está construida en la fe o en el miedo? Es una pregunta. Quiero que reflexione en este versículo 24 de Mateo 14 que acabamos de leer. Y la barca estaba muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. La Biblia dice que los discípulos se encontraron en una barca lejos de tierra, luchando con fuertes vientos y olas. Dice que este escenario no solo era un relato histórico, sino un símbolo de desafío e incertidumbre que enfrentamos en la vida. Cuando los discípulos se embarcaron en su viaje, probablemente esperaban una navegación tranquila, pero en cambio se encontraron con una tormenta feroz. De manera similar, a menudo nos embarcamos en la vida, en un viaje de nuestras vidas con planes y expectativas, solo para encontrarnos en medio de tormentas y adversidades imprescindibles. Imagínense la escena. La oscuridad envuelve el mar. El viento aúlla y las olas chocan contra el barco, amenazando con volcarlo. Los discípulos, a pesar de ser pescadores experimentados, se encontraron atemorizados. Su miedo es comprensible. Están luchando contra elementos en una situación aparentemente desesperada. Sin embargo, en medio de este caos, recordemos algo. Recordemos esta pregunta crítica. ¿Está nuestra barca anclada en la fe o en el miedo? Es una pregunta. Si está basada en la fe es algo que está anclada a la promesa de Dios. Cuando nuestro barco está construido sobre la fe, confiamos en las promesas de Dios y en su presencia. Incluso cuando las tormentas de la vida parecen abrumadoras. Pedro lo demostró cuando salió de la barca, confiando en lo que Jesús le había mandado. La fe no es una ausencia de miedo, sino más bien la fe es una decisión de confiar en Dios a pesar de nuestro miedo. La fe es la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver en Hebreos 11, capítulo 11, verso 1, que nos dice: la fe es la confianza en lo que esperamos y la seguridad en lo que no vemos. Este versículo de Hebreos 11:1 resalta que la fe implica confiar en la promesa de Dios, incluso cuando no podemos ver el resultado inmediato. La fe es creer en lo invisible, aferrarse a la esperanza de que la palabra de Dios es verdad y se cumplirá. Este tipo de fe requiere que renunciemos a nuestra necesidad de control y certeza y que nos apoyemos totalmente en la seguridad de Dios. La fe en la palabra de Dios nos recuerda ser fuerte y valiente. Esto se encuentra en Josué 1:9. No temas ni te desanimes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vaya. Esta promesa nos asegura que Dios siempre está con nosotros sin importar dónde estemos o lo que enfrentemos.
Saber que la presencia de Dios es constantemente nos da valor para enfrentar las tormentas de la vida. Es un recordatorio que nunca estamos solos. La mano guía y la presencia protectora de Dios siempre está con nosotros, incluso en los tiempos más turbulentos. La fe es una acción a través de la fe. El acto de la fe, el acto de Pedro de salir de la barca simboliza el tipo de fe activa que estamos llamados a exhibir. Fue un movimiento audaz que exigió confiar enteramente en el mandato de Jesús. La fe a menudo nos llama a salir de nuestra zona de confort y actuar según la palabra de Dios, incluso cuando desafía la lógica o parece arriesgada. El éxito inicial de Pedro al caminar sobre el agua a pesar de la tormenta muestra los resultados milagrosos que pueden ocurrir cuando nuestras acciones se basan en la fe. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario a la fe? El miedo. ¿Y qué es el miedo? El miedo se centra en la tormenta. Por otro lado, si nuestra barca está construida sobre el miedo, nos centramos en las olas turbulentas y los fuertes vientos, dudando la capacidad de Dios para salvarnos y sostenernos. Los discípulos inicialmente respondieron con miedo, confundiendo a Jesús con un fantasma. Dice que el miedo puede paralizar e impedir dar un paso de fe. Es como tener un miedo a lo desconocido, algo que tú no sabes qué va a pasar. Dice que los discípulos de Jesús, aterrorizados cuando vieron a Jesús caminando sobre la agua, pensando que era un fantasma, el miedo a menudo surge de lo desconocido y lo desconocido. Cuando enfrentamos situaciones que no entendemos o no percibimos, nuestra mente puede llenarse rápidamente de miedo. Este miedo puede hacernos tomar decisiones irracionales o impedir la mano de Dios en nuestras circunstancias. Como por ejemplo, el miedo al fracaso. Ejemplo, Pedro. Dice que Pedro comenzó a hundirse cuando vio el viento y las olas. El miedo al fracaso puede que apartemos los ojos en Jesús y nos centremos en nuestra circunstancia. Dice que este tipo de miedo puede ser paralizante y hacernos dudar de nuestra capacidad y del poder de Dios. Puede llenarnos a dudar de nosotros mismos y en última instancia a perder las oportunidades que la fe podría brindarnos. Cuando el enfoque de Pedro pasó de Jesús a la tormenta, su fe flaqueó y comenzó a hundirse. Este momento ilustra vividamente con qué facilidad el miedo puede socavar nuestra fe y obstaculizar nuestro progreso en Dios. Al Pedro salir del barco, demostró un acto de fe, con una exploración de la historia en la que Jesús caminaba sobre el agua. Llegamos a un momento crucial en el versículo 29 del capítulo 14 de Mateo, que Jesús dice, ven, y digo, Pedro, baja de la barca, camina sobre el agua, y se acercó a Jesús. Dice que el acto de Pedro de bajar de la barca es una poderosa ilustración de la fe en acción. Confió en el llamado de Jesús y experimentó ese milagro de caminar sobre las aguas. Al obedecer al llamamiento de Jesús, cuando respondemos al llamado de Jesús, incluso si eso no significa salir de nuestra zona de confort, demostramos nuestra fe. Dice que la respuesta de Pedro a la invitación de Jesús es un testimonio del profundo impacto de la obediencia. Jesús simplemente dijo, ven. Y Pedro, a pesar de la tormenta, salió de la barca, o sea, tomó acción y caminó sobre las aguas. La audacia de Pedro es un ejemplo de fe. Sí, hermano, Pedro es un ejemplo de fe. La petición de Pedro a Jesús, cuando digo, Señor,
Si eres tú, dime que vayas a ti sobre las aguas. Esto lo podemos ver en Mateo 14:28. Muestra un nivel extraordinario de fe audaz. Dice que Pedro no esperó que pasara la tormenta. Dice que Pedro salió en medio de eso. Esta audacia es un recordatorio de que la fe a menudo requiere que actuemos con valentía, incluso en medio de nuestro miedo e incertidumbre. Y tengo dos preguntas para ustedes que me escuchan. ¿Estamos dispuestos a dar paso de fe tan audaz en respuesta al llamado de Jesús? ¿Estamos dispuestos a confiar plenamente en Él, incluso cuando las circunstancias que nos rodean parecen imposibles? El acto de Pedro de salir de la barca provocó un milagro. Dice que la obediencia de Pedro, provocó un milagro sobre las aguas. Dice que este milagro no solo fue una demostración del poder divino, sino también del resultado de la obediencia de Pedro. Cuando obedecemos a Jesús, incluso cuando sea desafiante o incómodo, abrimos la puerta a resultados milagrosos en nuestras vidas. Dice que la obediencia al llamado de Jesús puede conducir a resultados extraordinarios, transformando nuestras vidas y a quienes nos rodea, de manera que podemos seguir en lo que Jesús nos mandó a llamar. Centrarse en Jesús es otro punto que quiero hablar. ¿Cómo podemos centrarnos en Jesús? Y el mayor ejemplo es el de Pedro. Quiero continuar con Pedro. Como Pedro caminó sobre las aguas, lo hizo manteniendo sus ojos fijos en Jesús. En el enfoque en que cambió su atención al viento y las olas, comenzó a hundirse. Este detalle crucial subraya la importancia de mantenernos enfocados en Jesús en medio de las distracciones y los desafíos de la vida. Es necesario fijar nuestros ojos en Jesús. En Hebreos 12:2 nos dice: nos instruye a fijar nuestros ojos en Jesús, el primero consumador de nuestra fe. Este versículo de Hebreos 12:2 resalta la necesidad de un enfoque firme en Cristo. Cuando nuestros ojos están fijos en Jesús, obtenemos fuerzas y guías. Él nos permite afrontar los desafíos de la vida. Al centrarnos en Él, alineamos nuestras acciones con su voluntad y propósito, permitiéndonos superar obstáculos que de otro modo podrían parecer insuperables. Pero existen distracciones que generan dudas. La experiencia de Pedro nos enseña los peligros de las distracciones. Mientras Pedro, se mantuvo su mirada fija en Jesús, caminó sobre las aguas. Pedro se dio cuenta del fuerte viento y las turbulentas olas. El miedo y las dudas invadieron y lo hicieron hundirse. Las distracciones de nuestra vida, ya sean preocupaciones, tentaciones o influencias negativas, pueden debilitar nuestra fe y hacernos vacilar. Es crucial reconocer estas distracciones, reenfocarnos en nuestra atención en Jesús, confiando en su poder y presencia para sostenernos y seguir en nuestras barcas. ¿Y cómo uno puede reenfocarse con Jesús? Cuando Pedro comenzó a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús extendió su mano y lo agarró. Este acto de volver a centrarse en Jesús devolvió a Pedro a un lugar seguro. Esto nos sirve como un recordatorio de que incluso cuando flaqueamos, Jesús siempre está listo para atraparnos cuando lo invocamos. Nuestro camino de fe no se trata de nunca, sino nuestro caminar de fe no se trata de nunca fallar, sino de volver continuamente nuestro enfoque a Jesús, confiando en su misericordia y en su gracia. Y como punto número 3, le quiero hablar sobre cuando nos sumergimos
en nuestras dudas, ¿qué debemos hacer? Confiar en Jesús. ¿Cómo así, Belben? Si estamos en duda, ¿cómo vamos a confiar en Jesús? En el versículo 30 nos habla, pero cuando vio el viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Incluso Pedro, a pesar de su audacia y su fe inicial, experimentó miedo y duda. Su clamor inmediato a Jesús pidiendo ayuda es una poderosa lección para todos nosotros. Admitir nuestra debilidad. Está bien admitir nuestros temores, nuestro miedo o duda. Pedro gritó, Señor, sálvame. Fue un momento de vulnerabilidad y dependencia de Jesús. Este momento de fragilidad humana subraya una verdad profunda. Reconocer nuestra debilidad es esencial en nuestro caminar con Jesús. Es esencial para nuestro caminar de fe. Admitir nuestra debilidad, dependencia de Jesús, es una señal de la verdadera fe. El apóstol Pablo dice, en 2 Corintios 12:9, os basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en su debilidad. Este versículo nos recuerda que nuestras imperfecciones y nuestra vulnerabilidad no son obstáculos para nuestra fe, sino oportunidades para que manifieste el poder de Dios en nosotros. Cuando aceptamos nuestras limitaciones, abrimos las puertas para que la gracia y la fuerza de Dios se manifieste en nuestras vidas. Es necesario, iglesia de Dios, que nos sintamos vulnerables. Cuando nos sintamos vulnerables, clamemos por ayuda. Cuando clamamos por ayuda a Jesús en nuestros momentos de dudas y miedo, Él siempre está listo para responder. La súplica inmediata de Pedro, Señor, sálvame, refleja la verdad profunda sobre nuestra relación con Jesús. Es un recordatorio de que Jesús siempre está cerca. Está listo para escuchar nuestros gritos y extender su mano salvadora. Nuestros gritos de ayuda, incluso cuando nacen de miedo y la duda, son expresiones de nuestra dependencia de Jesús y de nuestro reconocimiento de su autoridad y de su poder. Jesús no dudó, extendió su mano y tomó a Pedro diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este momento ilustra la fidelidad inquebrantable y la capacidad de respuesta de Jesús. Su gracia es siempre suficiente y su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Hubo un rescate inmediato. Jesús inmediatamente se acercó para salvar a Pedro. Este acto de rescate inmediato resalta la disposición siempre presente de Jesús para responder a nuestras necesidades. Cuando somos abrumados por las tormentas de la vida y comenzamos a hundirnos, Jesús siempre está allí, listo para salvarnos. Su respuesta no es tardía ni incierta, es inmediato y está lleno de compasión. Esta seguridad de la rápida intervención de Jesús debería darnos confianza y paz, sabiendo que nunca estamos fuera de su alcance. La reprimencia de Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No fue una condena, sino una suave corrección. No dejó que Pedro se ahogara en su miedo, sino que lo restauró, devolviéndole a la seguridad del barco. Esta doble acción de reprensión y restauración es un testimonio de la naturaleza amorosa y redentora de Jesús. Nos corrige para fortalecernos nuestra fe, no para disminuirnos. Su reprensión es un llamado a una confianza más profunda y su restauración es una afirmación de su apoyo y de su amor inquebrantable. Confiar en Jesús a pesar de nuestra duda
Cuando surge duda, debemos aprender a confiar en Jesús, como lo hizo Pedro. Cuando clamamos pidiéndole ayuda a Jesús, nuestros momentos de miedo e incertidumbre son oportunidades para experimentar la gracia y el poder de Jesús. Admitir nuestra debilidad y clamar a Él abre la puerta a su rescate inmediato y suave corrección, lo que nos lleva a una fe profunda y resistente. Mientras afrontamos los desafíos de la vida, recordemos que está bien admitir nuestro miedo y duda. Lo que no importa, lo que más importa es nuestra voluntad a clamar a Jesús y confiar en su disposición para salvarnos y restaurarnos. Nuestro camino de fe no se trata de nuestra experiencia o cómo experimentamos la duda, sino de recurrir continuamente a Jesús en esos momentos de confianza en su gracia y fuerza para ayudarnos a seguir hacia adelante. Y como punto número 4, quiero hablarles sobre el regreso de la barca. El regreso de la barca es un lugar de culto. Eso lo podemos ver en el versículo 32 al 33, que leemos. Y cuando subimos a la barca, el viento a Enamón, entonces los que estaban en la barca la adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Después de eso, Jesús y Pedro regresó a la barca. La tormenta cesó y los discípulos adoraron a Jesús, reconociendo su autoridad divina. Esta escena de este versículo 32 a 33 es bien importante y es bien poderosa, como nuestra experiencia con Jesús durante la tormenta de la vida. Deberíamos llevarnos a una adoración y a un reconocimiento más profundo de un poder divino. La declaración de los discípulos, verdaderamente eres el Hijo de Dios, es un profundo reconocimiento de la autoridad divina de Jesús. Este reconocimiento no proviene simplemente de un asentamiento intelectual, sino de una experiencia vivida de su poder milagroso. Cuando vemos a Jesús intervenir en nuestras vidas, debemos provocar una respuesta similar, un reconocimiento de su señoría sobre cada aspecto de nuestra existencia. Los discípulos de Jesús habían sido testigos innumerables de milagros, pero este evento en particular solidificó su comprensión de la verdad idéntica de Jesús. La autoridad para calmar tormentas y caminar sobre las aguas demostró su soberanía sobre la naturaleza misma, sin dejar duda sobre su naturaleza divina. Esto nos ayuda a ser testigos de los milagros de Jesús. Ser testigo de los milagros de Jesús nos ayuda a fortalecernos en nuestra fe. Cada milagro que experimentamos, cada intervención nos sirve como testimonio de su omnipotencia y de su profundo cuidado de nosotros. Dice que nuestra adoración se profundiza a medida que experimentamos continuamente sus obras milagrosas en nuestras vidas, ya sean sanidades físicas, provisiones financieras o restauraciones emocionales. Somos testigos del poder de Jesús en nuestras vidas por la fe y la fortaleza. Nuestra adoración se vuelve más profunda. Cada milagro que experimentamos o presenciamos es un testimonio de su presencia activa en su poder y nuestras vidas. Esto fortalece nuestra confianza en Él y realza nuestra adoración, haciéndonos más sentida y sincera hacia Él. ¿Y qué entendemos por una adoración? ¿Cómo podemos llegar a adorar a Dios en medio de una crisis que enfrentamos? Dice que la adoración es una respuesta natural a experimentar el poder salvador de Jesús. La declaración de los discípulos, verdaderamente eres hijo de Dios, fue un momento de profunda adoración y reconocimiento quién es Jesús. Dice que la fe nos fortalece. La fe es un acto de fortalecernos cada día más en Dios.
La fe nos fortalece a los discípulos. Dice que se vio reforzada a ver a Jesús al calmar la tormenta. Nuestra fe se fortalece a reconocer su mano obrando en nuestras propias vidas. La adoración es una respuesta natural a experimentar el poder salvador de Jesús. La declaración de los discípulos es un momento de profunda adoración y reconocimiento de quién es Jesús. En Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu, y en verdad es necesario que lo adoren y que lo adoren. La verdadera adoración fluye de un corazón que reconoce y responde al poder y la presencia de Dios. Es una expresión auténtica de nuestra redención y amor basado en la realidad de quién Él es y qué Él ha hecho por nosotros. Adorar en espíritu significa conectarnos con Dios en un nivel personal profundo, más allá de lo físico y lo visible. Se trata de involucrar nuestros espíritus con el Espíritu Santo, permitiéndonos que nos guíen y que nos dirijan a una adoración que inspira adoración verdadera en Dios. Los discípulos adoraron a Jesús en la barca. La adoración corporativa fortalece nuestra fe y nos anima como comunidad de creyentes. Hay poder en unirnos para honrar a Dios, ya que construye una unidad, un refuerzo de creencias compartidas y brinda estímulo mutuo. La adoración corporativa nos une como creyentes, nos recuerda que somos parte de un cuerpo más grande de Cristo, animándonos unos a otros y edificándonos unos a otros en la fe. Cuando adoramos juntos como creyentes de Cristo, compartimos nuestro testimonio de la bondad de Dios, lo que a su vez fortalece la fe en toda la comunidad. Entonces, iglesia, reflexionemos profundamente sobre la pregunta: ¿con qué comenzamos? ¿En qué se basa tu barca? Mientras reflexionamos sobre esto, consideremos el estado de nuestro corazón y los cimientos sobre los cuales construimos nuestras barcas. ¿Estamos anclados en la fe o en el miedo? Esto es una pregunta superficial, sino que llega al núcleo de nuestro viaje espiritual. La fe y el miedo son fuerzas poderosas que pueden orientar la dirección de nuestras vidas. La fe nos invita a confiar en la promesa de Dios y en su presencia, incluso cuando las olas son altas y los vientos son fuertes. El miedo, por otro lado, puede paralizar, manteniéndonos confinados dentro de la seguridad percibida de nuestro barco. ¿Estás dispuesto a dar un paso de fe confiando en el llamado de Jesús? Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, estuvo dispuesto a salir de la barca, aventurarse más allá de lo familiar hasta lo milagroso. Este acto de fe no estuvo exento de los desafíos, ya que la audacia inicial de Pedro dio para la duda cuando se centró en la tormenta en lugar de Jesús. Sin embargo, fue en ese momento de hundirse de Pedro que clamó Jesús, y Jesús inmediatamente extendió su mano para salvarlo. Esta narrativa nos enseña que nuestro camino de fe no se trata de nunca experimentar duda o miedo, sino de hacia dónde acudimos cuando surgen estos momentos. ¿Estamos preparados para dar un paso de fe, sabiendo que Jesús está allí para sostenernos cuando flaqueemos? Es una pregunta hacia usted, iglesia. Cuando surjan dudas, ¿clamarás a Él o confiarás en su poder para salvarnos? Las dudas y los miedos
son parte naturales de nuestras experiencias humanas, pero no tienen por qué definirnos. En medio de nuestra lucha, Jesús está siempre cerca, dispuesto a extender su mano y levantarnos. Nuestras respuestas en estos momentos de vulnerabilidad es crucial. No dejaremos abrumar con las olas de la duda o clamaremos a Jesús, reconociendo nuestra necesidad de su fuerza y salvación. Finalmente, lo adoraremos reconociendo su autoridad y divinidad en su vida. Después de que Jesús calmó la tormenta y llevó a Pedro de regreso a la barca, los discípulos de Jesús lo adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Este acto de adoración fue un reconocimiento del poder y la divinidad de Jesús. Es un recordatorio de que nuestro camino de fe debería llevarnos en última instancia a un lugar de adoración, donde honremos a Jesús no solo por lo que hace por nosotros, sino por quien Él es. Al examinar hoy nuestro corazón, nuestra barca, elegamos construir nuestras vidas sobre el fundamento sólido de la fe en Jesucristo. Mantengámonos la mirada fijas en Él, dando pasos de fe, incluso cuando el camino parezca incierto. Cuando nos encontremos en medio de la tormenta de la vida, respondemos con adoración, reconociendo la soberanía de Jesús y su ayuda siempre presente en tiempos de dificultad. Que nuestro caminar de fe esté marcado por la confianza en Jesús, que Él calma la tormenta y nos ayuda en medio de las orillas de la vida. Comprometámonos a vivir una vida que refleje esta confianza, saliendo de nuestra zona de confort y abrazándonos al camino de la fe con valentía y convicción. Al hacer esto, no solo experimentaremos a los milagros en nuestras propias vidas, sino que también nos convertiremos en faros de esperanza y fe para quienes nos rodean. Avancemos con un corazón anclado en la fe, los ojos fijos en Jesús y la vida dedicada a su servicio para su gloria. Si este mensaje ha tocado tu corazón y necesitas que Jesús sea quien gobierne tu barca, levanta tus manos en señal de rendimiento y abre tu boca y repite conmigo esta oración. Padre Celestial, venimos a ti con corazones llenos de gratitud por la sabiduría y la guía que encuentra en tu palabra. Te damos gracias por las poderosas lecciones que hemos aprendido hoy de Pedro y sus discípulos. Lecciones que resuenan profundamente en nuestros propios caminos de fe. Señor, tú nos has mostrado a través de esta experiencia la importancia de poner nuestra confianza en ti, incluso en medio de las tormentas más turbulentas de la vida. Señor, ayúdanos a clamar, a anclar nuestras barcas con fe y con miedo, y no con miedo. Reconocemos que el miedo a menudo intenta arraigarnos en nuestros corazones, especialmente cuando enfrentamos incertidumbres y desafíos. Pero también sabemos que tu perfecto amor echa fuera todo temor. Fortalece, Señor, nuestra fe, oh Dios, para que podamos permanecer firme, inquebrantable, incluso con las olas de la vida parezcan abrumadoras. Que nuestra confianza en ti sea el ancla que lo mantenga firme, dándonos paz y seguridad. Danos el coraje, Dios, de salir de nuestra zona de confort y seguir tu llamado. Así como Pedro salió de la barca para caminar hasta Jesús en el agua, nosotros pedimos valentía para dar un paso hacia lo desconocido, confiando en ti, Padre de la gloria, confiando en tus caminos, Padre de la gloria, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, Señor, a reconocer tu voz que nos llama a cosas mayores y danos la fe para responder con obediencia y confianza.
Que no nos detengas por nuestras limitaciones o miedos, sino que seamos impulsados hacia adelante por tu poder y gracias iluminada. Cuando surjan dudas, Señor, y temores, Señor, ayúdanos a reconocer que tú eres nuestra ayuda, siempre presente en tiempo de dificultades. Así como Pedro clamó a Jesús cuando comenzó a hundirse, nosotros también te clamamos en nuestro momento de debilidad e incertidumbre. Levantamos, Señor, te levantamos, Padre de la gloria, Señor. Un clamor poderoso, recordándonos, Padre de la gloria, Señor, que no estamos solos y que tu fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Rodéanos con tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, y llena, Dios, de tu corazones con la seguridad de tu amor y presencia inagotable. Señor, también te pedimos tu guía y sabiduría mientras navegamos por los diversos aspectos de nuestras vidas, ya sea nuestras relaciones personales, nuestro trabajo, nuestro ministerio o nuestras decisiones diarias. Que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe y dirija nuestros pasos. Danos el discernimiento para tomar decisiones que te honren y reflejen tu amor y verdad. Ayúdanos, Padre de la gloria, Señor, a ser vasos de tu gracia, extendiéndonos compasión y bondad a quienes nos rodean y haciendo brillar tu luz en un mundo tan desesperadamente que la necesita, Dios. Oramos por tu intimidad más profunda, Dios de la gloria, Señor, para que nos acerquemos cada día más a ti con corazón, para que podamos conocerte más y amarte más profundamente. Transfórmanos, Dios de la gloria, Señor, para la renovación de nuestra mente, y transfórmanos a tu imagen, Dios de la gloria, Señor. A la imagen de tu Hijo Jesucristo, Dios de la gloria, Señor. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu bondad y de tu fidelidad, y que podamos dar gloria a tu nombre en todo lo que hacemos. Señor, elevamos nuestra comunidad eclesial a ti. Fortalece, Señor, tu iglesia, Señor. Fortalece, Dios de la gloria, Señor, tu lazo de compañerismo y unidad. Ayúdanos a apoyarnos, a animarnos unos a otros en nuestro caminar de fe. Úsanos colectivamente para impactarnos a nuestra comunidad y al mundo para tu reino. Que seamos un faro de esperanza, que seamos un refugio de amor para aquellos que están perdidos y heridos. Padre Celestial, te damos gracias por escuchar nuestras oraciones, por tu inquebrantable fidelidad. Confiamos en tu promesa, Dios de la gloria, Señor. Sí, Señor, confiamos en esta promesa y descansamos en tu soberanía, Padre. Al dejar este lugar, hoy te pedimos, Señor, que lleve tu palabra en nuestros corazones y que nos ayude, Señor de la gloria, Señor, a que esta palabra, Señor de la gloria, Señor, dé fruto, Señor, al 100 por 1, Señor, en nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos, Dios de la gloria, Padre. En el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor de la gloria, Señor. Que así será hecho. Amén y amén.